Hola Venezuela, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a Contrapeso, la otra opinión. Esta es la hora de Contrapeso en Canalí. Desde Caracas, Wilmer Rosas tiene este privilegio que ustedes nos otorgan de llegar a las casas, a los hogares, a los diferentes sitios en Venezuela y en el exterior. Vamos a entrar en materia hoy porque tenemos mucho que conversar rápidamente. Postelectoral, le dijimos que lo íbamos a traer antes y después de esas mentes lúcidas importantes para el debate, la confrontación, el diálogo, el análisis. El coronel José Machillán está con nosotros, el doctor en ciencias políticas, profesor universitario, bienvenido. Un gran placer, Wilmer. Nos agrada que esté aquí postelectoral porque el pueblo habló el 7 de octubre. Una victoria inobjetable desde el punto de vista electoral que se traduce en una victoria política de acuerdo a su análisis. Yo creo que lo más importante cuando analizamos los resultados del 7 de octubre es decirle a la sociedad venezolana cuánto es el orgullo que sentimos todos por la masa electoral extraordinaria que se expresó ese día. Si ciertamente es un éxito que alcanza el presidente Chávez, no es menos cierto que la democracia alcanza un razonado éxito cuando logra, en una competencia absolutamente cierta desde el punto de vista electoral, que se haya motorizado tanto venezolano, lo cual habla de una situación absolutamente cierta dentro del sistema político venezolano, que es que Venezuela está partida exactamente o más o menos en dos porciones. Unos que creen en el socialismo bolivariano, el planteamiento que ha venido manejando el presidente Chávez, y una enorme mayoría, otra gran porción de venezolanos, no la mayoría, que creemos firmemente en la ecuación política que tiene que ver con la democracia, en donde la norma se convierte en quien gobierna y no el hombre. Pero allí hay una diferencia de criterios, doctor. En esos 6,5 millones que votaron a favor de Capriles o por la Mesa de la Unidad Democrática o por la alternativa en la oposición, porque se dice que algunos estaban emitiendo un voto castigo al presidente. Yo no soy tan dado a pensar que hay un voto castigo. Yo creo que el hecho electoral del 7 de octubre tiene como lectura cierta la democracia versus el autoritarismo militarista. Es decir, aquí hay que dejar claro que una enorme masa de ciudadanos venezolanos creen que la vía autoritaria militarista es una forma como se puede lograr el desarrollo y el crecimiento de la República. Pero hay otra diferencia, doctor, porque no puede pasar tan rápido de eso. La gente en Venezuela ha ido avanzando en el criterio de formación de su cultura política o, en definitiva, estamos embelesados ante un liderazgo muy importante, porque no puede ser que 8,5 millones de personas estén creyendo que la vía nada más sea la que usted dice, la militar. Es que no es la militar, es el autoritarismo militarista, es un modo de ejercer el gobierno. Es un modo que ha venido ocurriendo cuando se militariza la sociedad y se militariza la política. Y si no, creo que la mejor expresión de un hecho cierto que tiene que ver con el 7 de octubre es el grupo de gobernadores decididos, no democráticamente, sino en forma sencillamente por mandato, en donde aparecen 11 militares constituyendo el grupo, vamos a decir, crítico para la elección del 16 de diciembre. Pero ellos tienen elecciones, ellos tienen formatos de elección interna que nos dijeron. O sea, que tienen formatos de aprobación interna en sus bases. Perdona, yo eso no lo deniego, pero la democracia es la de los todos. La democracia es la que permite que haya, dentro del libre albedrío, la posibilidad de tú elegir, de tú seleccionar. Ese es el planteamiento democrático. Eso es una prueba inequívoca de que la vía autocrática militarista ha ganado un espacio dentro de la cultura política venezolana. Pero el pueblo es dueño de sus contenidos. Absolutamente, y nadie lo deniega. Yo creo que lo que creemos en la democracia, tal como la democracia liberal occidental, tenemos que hacer el esfuerzo para que lo que se propone dentro de una ecuación política diferenciada al planteamiento autocrático militarista pueda ser la mayoría. Ese es el reto para el 16
de diciembre, indiscutiblemente. Pero un reto que observamos muy complicado, porque la propia oposición se encargó de decir en este programa que después del 7 de octubre prácticamente no había nada. Bueno, quien haya dicho que después del 7 de octubre no ha habido nada, tiene que ser mínimo lerdo, porque después del 7 de octubre existe Venezuela, existe una ecuación política, hay un planteamiento que está previsto por el órgano rector, que son las elecciones regionales, y tendremos que decidir quiénes son los gobernadores, pero todavía no tenemos el mapa político completo. El mapa político lo vamos a tener 90 días después, el 4 de abril, cuando se nombre lo que se llama el gobierno chiquito, se elija el gobierno chiquito, que es el gobierno inmediato, que es el que tiene que ver con los alcaldes. El municipal, claro. Es decir, no podría decir nadie en su sano juicio que después del 7 de octubre se había acabado el mundo, se había acabado Venezuela. Además hay una cosa que tiene que quedar clara. La política tiene lo que se llaman leyes constantes. El que tiene dudas, que registre de nuevo y que revise los planteamientos de Gaetano Mosca. Y una ley constante que existe cuando se ve un hecho de votación es o que se gana o que se pierde. Lo que hay es que saber perder. Lo que hay es que entender qué fue lo que no se hizo adecuado o correctamente para ganarnos la voluntad de los venezolanos y actuar en consecuencia. Lo otro es sencillamente un planteamiento irracional y me parece mezquino. Ahora, pero el planteamiento es, o la ecuación que usted presenta, el planteamiento es, vamos a contrastarlo el 16 de diciembre y no dar la batalla del debate actualmente. No, todo lo contrario, es que para ir al 16 de diciembre lo primero que tiene que haber es un análisis. Y el análisis no puede ser hecho por ellos mismos, requieren de que vengan externos, es decir, de que hayan personas que no hayan estado cercanos a lo que se planteó como la realidad cierta para ir al 7 de octubre y entonces se diga dónde, cuántos y cuáles fueron los errores. Comienza a moverse la balanza de la opinión pública. Es posible igualmente que se diga que no se tomaron en cuenta a los elementos con experiencia dentro del planteamiento político, pareciera que es también cierto. Pareciera que hubo excluido, pareciera que es también cierto. Pareciera que hubo tres aspectos para mí fundamentales. Hubo fundamentalmente una gran linealidad en entender el problema electoral y el problema político. Hubo un simplismo en entender la conducta del venezolano, que me parece absolutamente delicado y grave. Y después hubo un espejismo. Aquí hubo personas que dijeron no, llegará a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, vendrán y ganamos con 15 millones de votos. ¿Quién los contó? Eso es un espejismo. Se vendió un espejismo, mucha gente lo creyó y frente a esa irrealidad política se fue hasta el 7 de octubre. Y especularon en la estadística, abusaron de esa necesidad expresiva quizás del venezolano de oposición, porque se le mintió a la oposición, a la gente de oposición. Yo creo que más que mentir se confundió a la gente. Se hizo saber o se planteó de que había un triunfo y cuáles son los elementos de juicio para definir que hay un punto, porque además se creyó que el acompañamiento era intención de voto y eso no es cierto. Ahí hay una gran distancia entre que acompañen el planteamiento emotivo de un discurso o de cualquier acción política electoral a que eso se convierta en voto. Usted, Emeterio Gómez y algunos disidentes de esa conducta o de ese comportamiento intelectual opositor fueron excluidos. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que aquí tenemos que ser muy claros. Yo no creo que somos disidentes. Yo creo que somos cientistas políticos, que nos preocupa profundamente Venezuela, que creemos que la Venezuela es posible en la conjunción de todos, que no sentimos subestimación ni desprecio por ningún venezolano y que creemos que para hacer política tiene que estar por delante la ciencia. ¿Qué ciencia? La sociología, la psicología, las ciencias políticas, porque la reunión de esas complejas ciencias son las que nos permiten una respuesta a la complejidad del derecho electoral. Tengo que hacer el primer corte, doctor, pero regresamos en breve en esta conversación que van a salir muchos elementos porque vamos a preguntar cosas que ustedes nos han hecho llegar. Esto es Contrapeso, la otra opinión.
Continuamos en Contrapeso con el doctor José Machillanda, que está con nosotros. Presidente, el primer día vamos a dialogar, vamos a debatir. Es una propuesta interesante del que obtuvo una reelección. Pero lo importante no es el qué, lo importante es el cómo. Y el presidente no dijo el cómo. Yo creo que es un acto simbólico. En cualquier país más o menos civilizado. Doctor, pero vamos a dejar un elemento para el beneficio de las posibilidades de la proactividad. Perdón. Pero entonces, ¿cómo hacemos entonces? Pero perdón. Si ustedes no quieren trabajar, no quieren debatir, entonces ¿qué hacemos? Se dice el qué, pero no se dice el cómo. Y yo soy de Plantea el cómo, plantéelo. Muy bien. Yo creo que el cómo, por ejemplo, señor presidente, con el respeto que usted me debe, gira alrededor de la Constitución de la República. La Constitución de la República es el elemento que dirige, que direcciona, que crea las relaciones en los ciudadanos entre las instituciones y con el sistema político. Tomemos entonces la Constitución como el fundamento para guiar el hecho del diálogo, es decir, la comunión de todos los venezolanos. Los venezolanos todos, a la vuelta de 14 años, creemos firmemente en que es necesario que se reúna, que se haga una sola familia en el ciudadano venezolano. Y la única manera, la norma que nos puede permitir que eso ocurra, es el cumplimiento de la Constitución. Pero que haya una lectura apropiada del texto constitucional de ambas partes, de todos lados. La lectura, fíjate una cosa, la lectura de la Constitución viene dada por el hecho extraordinario del poder comitente que los ciudadanos pusieron en unos representantes para que se convierta unos representantes, doctor, unos representantes de diputados opositores que se van a las elecciones nuevamente regionales, que no asisten a la Cámara. Entonces, ¿de quién estamos hablando nosotros? Estamos hablando de que tenemos que acometer con muy buena intención y de muy buena fe, acciones de carácter político y no politiquero. La República está requerida de sus líderes. Los líderes son aquellos que son capaces de intervenir el tejido social, definir su rol y actuar sobre el contexto. Ahora, vea una cosa importante. Lo que pasa es que usted ha sido allí muy mano zurda, diría yo. Usted sabe, como yo, que en la Asamblea Nacional se presenta un problema grave para la oposición. Y es que la bancada, 9, 10, 12 diputados van nuevamente a elecciones, andan pensando en elecciones en su posibilidad individual, que abandonaron los curules, que no van a las comisiones, que no han generado quizá una discusión con fuerza, con sustento que usted pudiera sugerir. Yo me permito interpretar de sus palabras, que son muy importantes, pero entiendo que no quieren colidir con esa posición de la oposición. No, para nada. Yo he sido crítico de hombres que estando en el Congreso abandonaron su función en el curul para acometer otras tareas. Bueno, y está Enrique Mendoza, que nunca ha ido para el Congreso. Perdóname, y cuando planteo esto, lo hago con la sinceridad de que dentro del análisis al cual hacíamos referencia nosotros, inmediatamente después del 7 de octubre, se vean las enormes fallas que han existido, en donde yo hablé de la exclusión, hablé de actos de irresponsabilidad, hablé de contradicciones internas sumamente fuertes que tienen que ser corregidas. Pero es que ese es el hecho de la política. La política no es lineal, la política es absolutamente compleja. Y no pretendo tener mano zurda porque no necesito tener mano zurda. Yo soy de los venezolanos que cree, Wilmer, y así se lo digo a todos los que nos escuchan, nuestros queridos televidentes, que Venezuela requiere de un proceso de honestidad y sobre todo, distinguidos televidentes, de un ejercicio de ética, iutems y ética aplicada. Quienes tengan la decisión y crean que dentro de la coyuntura que vive la República hoy se puede hacer política a la usanza anterior, están equivocados. Y la respuesta ocurrió el 7 de octubre. Yo creo que se requieren políticos que entiendan y se entiendan como líderes y como tales responsables ante el tejido social. Es decir, aquí no se puede seguir engañando, ni puede seguirse tratando de manipular, ni de distorsionar las realidades políticas que tiene la República. La República hoy, sobre todo para un evento importante que se conecta absolutamente con el hecho del 16, con el hecho del 7 de diciembre, tiene un 16. Y para eso requiere líderes. Y los líderes tienen que confesarse consigo mismos. Y ahí es una prueba importante, irrefutable, inexorable de lo que significa el liderazgo regional y local.
porque allí se va a medir exactamente gestiones de gobierno. En casos específicos como Margarita, Nueva Esparta, Lara, Carabobo, Zulia, Miranda, el área metropolitana más adelante, pero no el 16, y Táchira, por ejemplo, en Amazonas, se van a medir liderazgos reales, liderazgos que perdieron en sus zonas en este momento o que fue adversa la votación en el ámbito presidencial. En el tema presidencial tendrán que renovar su liderazgo regional. Hay un aspecto importante que yo creo que es necesario colocar en la discusión. El hecho electoral para la elección de un presidente es totalmente diferente para elegir un gobernador. Tan cierto es que el planteamiento que existía para la elección del presidente de la República era socialismo versus democracia. El planteamiento ahora cambia. Es descentralización versus centralización. Es decir, los líderes que creen que dentro del proceso de centralización pueden resolver las demandas pospuestas de los venezolanos, aludirán a la descentralización. Y los ciudadanos que crean ciertamente que el proceso de descentralización es capaz de resolverle sus múltiples demandas pospuestas de muchos años, entonces votarán por esa opción. Claro, pero ellos dicen que la descentralización en su máxima expresión son los consejos comunales, es el fortalecimiento del llamado poder popular, el trabajo conjunto de esos consejos con municipios, con alcaldías y gobernaciones, lo cual implica que la descentralización es un hecho, pero es un hecho en la medida en que está más cercano del ciudadano, es más directo ahora. Eso es lo que plantea el oficialismo. Me parece correcto. ¿Qué plantea las fuerzas democráticas en Venezuela? Que debe haber un proceso de centralización entre el poder central y el poder regional, para que el poder regional pueda generar las múltiples soluciones y planes en un gobierno mucho más próximo al ciudadano en la región. Eso también tiene lógica. Vamos a ver si los venezolanos optamos por el planteamiento de la comuna o del consejo comunal, o si los venezolanos nos planteamos la posibilidad de que se siga haciendo la descentralización como la conoció la República. Pero el hecho cierto para el 16 de diciembre, Wilmer, es que hay dos polos o planteamientos diferenciados. La centralización por una parte y la descentralización por la otra. A los venezolanos nos va a tocar en las regiones escoger. En este momento, todos los venezolanos están pendientes del 16 de diciembre. Lo que importa entonces es motorizar ¿qué? Es motorizar el interés y la preocupación de participación de los venezolanos, porque solo así se pueden medir las ecuaciones políticas democráticas. Si alguna expresión tiene la democracia, es la participación contendiente. ¿Por qué? Porque permite que la mayoría de los venezolanos votemos y porque la mayoría de los venezolanos nos hagamos responsables por el resultado electoral. Y yo creo que ese es un aspecto sumamente importante. Se reflejó el 7 y que debe reflejarse el 16 de diciembre. En medio del carraspero que nos vino, el presidente habló de eficiencia en un momento en que su gestión está nuevamente fue aprobada de alguna manera, ¿no? O fue aprobada directamente por 8,5 millones de personas. Al regreso, quisiera que nos ayudara a entender qué significa eficiencia en tiempos políticos, en tiempos ideológicos, y cómo se materializa eso en la identificación que se mantiene con el presidente de esa cantidad de personas que usted dijo aquí antes de las elecciones que era casi religiosa. Absolutamente, lo confirmo. Vamos al corte y regresamos en breve. Continuamos en esta conversación del día de hoy con el doctor José Machillanda. La eficiencia, ¿qué significa eso en tiempos políticos, ideológicos, en tiempos revolucionarios? Si entendemos que se alude directamente a ese término en este momento.
Yo creo que el presidente de la República está convencido de que los múltiples proyectos que él ha intentado no han tenido ni la precisión, ni la rapidez, ni el costo en tiempo y en monto que él deseaba. Y entonces ha planteado dentro de uno de sus cambios la eficiencia. En la ecuación política venezolana, en las instituciones, la eficiencia la controla definitivamente un órgano supervisor que hay, que es la Contraloría. Y se supone que si ese órgano contralor actúa y funciona, debe haber eficiencia en el llevar en cuenta y a cabo qué es lo que tiene que hacerse, cuándo y a qué costo. El presidente, ante esa preocupación, ha hablado de la posibilidad de crear un ministerio y lo ha creado y ha puesto una almiranta a la cabeza, sí. A la cabeza de esa organización, y él además ha dicho en una analogía que eso va a ser parecido a la Inspectoría General del Ejército, que era una organización que iba, chequeaba, etcétera, etcétera, las unidades. Hay allí un viso de carácter militar que no sería adecuado para el desarrollo de un proceso de gestión de este tipo. Pero por lo demás, yo creo que cuando hablamos de centralización y descentralización, y estoy seguro que el presidente debe en este momento estar conteste de que es así, cuando se es capaz de entender las necesidades de la República y se colocan a los que ejercen el poder político dentro de las regiones para que cumplan con esas tareas, habrá mayor eficiencia. Por ejemplo, para construir una carretera, construir un liceo, construir un hospital, mejorar un acueducto que se encuentra en el Táchira, lo lógico sería que eso lo hiciera el gobernador de esa región. ¿Por qué? Por razones obvias que hacen factible que haya control y que en consecuencia se logre la eficiencia y la eficacia. El país está requerido de eso. El presidente ha recibido muchas quejas con respecto a muchos retardos, a muchos proyectos. Él mismo declaró que el famoso vía de autobús que quería hacerse del norte al sur había pasado de manos, de 3 a 4 manos, y no había sido posible terminarlo, y que eso era una prueba de que no era eficiente y que había que lograr eficiencia. Eso yo creo que es lo que el presidente intenta en su gestión. No creo que haya un concepto de eficiencia ideológica para nada. La ideología es un poder que tiene que ver con la idea y de la manera como se transmita y como sea percibida la idea. Entonces yo creo que cuando el presidente habla de eficiencia y cuando el presidente plantea la eficiencia en la revolución, está pensando ciertamente en la necesidad de tener mejores resultados a menores costos. Doctor, en esta inquietud periodística, intelectual, personal, sociológica, me viene una pregunta, suerte de perogrullo quizás. Pero en la soledad de sus pasiones, ¿usted le desea bien al presidente Chávez en su gestión? El presidente Chávez fue mi alumno. El presidente Chávez fue mi amigo. El presidente Chávez tuvo un hijo mío que quiero profundamente, muy cerca de él. Muchos de nosotros quisimos ayudar al presidente Chávez. Cuando entendimos responsable, cierta y éticamente que cuanto el presidente Chávez hacía no se correspondía con lo que nosotros aspirábamos, nos pusimos a un lado de lo que el presidente Chávez tenía que hacer. Pero el presidente Chávez, entiendo yo, por lo que me han hecho saber algunos voceros, es persona que guarda por mí consideración y respeto, igual que yo siento por él consideración y respeto, además en su condición de presidente. Ahora, y le deseo a él y a toda su familia todo el bienestar que se merece, porque los venezolanos somos así. Los venezolanos somos familiares, los venezolanos compartimos, los venezolanos nos entendemos en la ecuación de la amistad y de la familiaridad como tal. Y no tengo ninguna razón para pensar distinto. Claro, dándole peso al hecho de la historia contemporánea de hacer programas audiovisuales masivos como este, donde los aportes que ustedes hacen son los más importantes en este espacio. ¿Cómo pudiéramos nosotros entender que José Machín Anda en este momento, en las críticas sustentadas que ha venido realizando, puede acercarse al hecho cierto de el reconocimiento
del electorado que le dio al presidente y de asesorar la gestión presidencial. Yo creo que... ¿O eso está negado? Eso está No. Yo no he visto, nunca negado espacios en las relaciones de carácter intelectual. Reencuentro. Para nada. El presidente tiene muy buenos asesores. El presidente está colmado de personas que creen en los planteamientos que él hace, y estoy seguro que para nada pudiera ser útil el planteamiento, los esquemas o los aspectos que yo manejo. Pero además hay otra cosa importante, Wilmer, y esto es bueno que lo sepan los numerosos televidentes de tu programa. En el desarrollo de mi vida intelectual, después que dejé de ser militar, yo he venido desarrollando la comprensión y la profundización de los problemas referentes a la polemología, a la estrategia y a la sociología militar. Y las cosas que yo he hecho las he dejado por escrito. Y seguramente todos los políticos o los intelectuales que quieran preocuparse por saber lo que yo he planteado lo saben. Y obviamente el modelo al cual yo acudo para las resoluciones de problemas complejos como lo político-militar, lo político-estratégico y lo polemológico están profundamente distanciados del planteamiento que tiene el presidente de la República. En consecuencia, asumo que el grupo de personas que tienen que estar cerca del presidente son aquellos que creen que el planteamiento que gerencia y que maneja el presidente de la República en esos términos es el conveniente, y no el que yo he expuesto en forma académica y de manera pública. Claro, pero el llamado y dándole el barniz del cómo que usted nos ha explicado en el día de hoy, el llamado al diálogo del presidente, y reitero, de ese barniz del cómo usted nos ha presentado hoy, no significa que el presidente está buscando nuevos alegatos intelectuales, sustantivos, discursivos, que permitan corregir, enderezar, relanzar, reimpulsar lo que él cree. Yo asumo que sí, lo que hay es que esperarlo, porque acuérdate que acciones hacen corazones. Bueno, esto es una acción concreta, la de hoy. Absolutamente. Es una acción concretica. Absolutamente clara. De quien fue su profesor, pues. Si el presidente de la República... Además, el comandante Chávez, el presidente Chávez tuvo la misma maestría que nosotros, bueno, que yo, allá en la Simón Bolívar, que usted es profesor. Sí, señor. Y yo vi clases con Elías Agua y sé más o menos cómo piensan ellos. Sí, de manera que sí puede darse una discusión. Yo pienso que cuando el presidente de la República, hipotéticamente, quisiera dar una discusión en un planteamiento de lo político-militar, desde el punto de vista sociológico, el planteamiento estratégico y el planteamiento de la polemología, yo no tengo ninguna razón como ciudadano, como venezolano y como académico para decir que no. Yo estoy absolutamente a la orden, siempre lo he estado. Y siento que es absolutamente importante que eso se tenga claro. La única manera de construir la república es cuando existamos repúblicos. Y los repúblicos somos aquellos ciudadanos que nos entendemos responsables por lo que haga crecer a la sociedad y le dé fortaleza y capacidad al Estado venezolano. En consecuencia, yo no creo que existan límites de ningún tipo. Llegó el momento en que Venezuela tiene que desembarazarse de las pasiones y hacer los planteamientos que sienta que van a ir en beneficio y que van a ir para el crecimiento de la nación, de la sociedad y del Estado. Efervece la democracia, se hace más perfectible, más sustantiva, más profunda, y estamos en el mejor momento de la democracia entonces. Yo creo que estamos en un reto de la democracia. El día 16 de diciembre vamos a tener nosotros de manera clara casi la construcción y conformación del mapa político. La participación suya es sumamente importante, señor televidente. Vamos a un corte, regresamos en breve. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión. Nos decían que teníamos que traer personeros que no sean tan conocidos porque se nos acaba el programa muy rápido.
La verdad que los espacios de televisión son cortos y a veces... Pero es bueno propiciar que nuevos intelectuales debatan y conversen y se den a conocer. Explíquenos esa idea de la profundización de la descentralización partiendo del hecho lógico, político, de reconocimiento de los liderazgos, pero en el entendido que estas elecciones del 7 permean, proyectan, impactan esas elecciones, aunque no es la misma, ya nos explicó, porque los liderazgos no se endosan. ¿Por qué es necesaria la descentralización desde su concepto y no la descentralización directa que ellos plantean? Sí. ¿Por qué, distinguidos televidentes, es necesario el proceso de descentralización? Porque la democracia, de acuerdo a Sartori y Adal, señalan los máximos teóricos del planteamiento democrático, que el poder, es decir, la probabilidad P1 menos P2, debe estar lo más cerca del ciudadano. Y estará lo más cerca del ciudadano en la manera que se acorte la distancia geográfica y de poder entre el ciudadano y el gobernante. La relación entre gobernantes y gobernados es la que rige el planteamiento o el proceso de la descentralización, por cuanto lo que se logra es acercar al ciudadano desde quien adquiere la legitimidad en la región, la mayor posibilidad de poder. Fíjense un ejemplo sencillo. Comprendan ustedes la enorme complejidad para gobernar un estado sumamente difícil como el estado Bolívar. Ya gobernar Bolívar es una enorme dificultad, administrarlo y gerenciarlo muchísimo más. El ejercicio del poder es absolutamente complicado, habida cuenta la enorme expansión y la dispersión poblacional que tiene ese territorio. Si colocamos en el gobernador las capacidades, los recursos, los soportes y los apoyos, es decir, lo que se conoce en la ciencia de la logística como las posibilidades de suministro, ese va a estar en la posibilidad y en la responsabilidad, más que posibilidad, responsabilidad de actuar para resolver los problemas que se le presenten como demanda a los ciudadanos. Claro, pero déjeme... Y no vamos a necesitar esperar que vengan del gobierno central las posibilidades o los desarrollos. Sí, pero con un lápiz, ¿sabe? Punta de diamante, uno hace la disección rápidamente y este dice que hay una identificación religiosa con el presidente Chávez. Lo que usted está planteando entonces es una ruptura del sentimiento que presenta el electorado común, el poblador común con el presidente, porque si el electorado no entiende que puede tener liderazgos autóctonos, municipales, regionales, cercanos, es porque esa dependencia está cada vez más fuerte, ese sentimiento. Wilmer, para que te des cuenta, el electorado en la elección presidencial tiene una relación por la característica carismática del teniente coronel Chávez y por la imagen que el presidente Chávez ha vendido y que ha sido recibida por una enorme mayoría de venezolanos, un tipo de relación para el ejercicio de la presidencia. Pero cuando tú haces sociología política yendo a los mercados, yendo a las iglesias y yendo a los corredores sociales, tú te das cuenta de que con respecto al líder regional existe otro tipo de relación y de vinculación. Por eso es por lo que aquí ha podido haber descentralización y por eso es por lo que yo creo, junto con muchos cientistas políticos, de que uno de los grandes adelantos de la democracia venezolana fue el proceso de descentralización. ¿Por qué, distinguidos televidentes? Porque el individuo yaracuyano o el larense elige a su gobernador y elige a su alcalde. Supongamos, yo vivo en Duaca, yo elijo en mi municipio mi alcalde, pero a la vez elegí mi gobernador y sé que hay una vinculación y relación de carácter política que puede resolver los planteamientos. No es un problema teórico ni macroteórico, es un problema absolutamente práctico. Yo le exijo al señor alcalde de Baruta, cuando las cosas en Baruta, en donde yo vivo, no sirven, y lo hago responsable, y siento y creo que así tenemos que hacerlo todos los ciudadanos, participando. Pero entonces ahí viene un elemento que la oposición jugó en aspectos específicos, achacando todo lo negativo al presidente. Si no funcionaba la alcaldía, es culpa del alcalde. Es culpa del alcalde. No todo es culpa del presidente. No, es culpa del alcalde. Entonces, por eso es que
la gente diferencia muy bien lo que usted está diciendo. Absolutamente. Y si no funciona el planteamiento a nivel de la gobernación, es culpa del gobernador. Claro, una alcantarilla es problema del... No puede ser todo el problema del gobierno central. Así es. Y por eso es que el proceso de descentralización es virtuoso, porque además estimula sin darnos cuenta. Claro, el municipio vigoriza al Estado y el Estado... Pero es que además de que vigoriza eso, vigoriza la democracia porque hace que existamos ciudadanos que nos ocupemos de ser ciudadanos, que nos ocupemos de lo público y de lo privado, que nos ocupemos de la acera, que nos ocupemos del brocal, que hagamos la respectiva informe cuando no funciona el aseo urbano o cuando no hay luz. Bueno, y eso es lo que es la descentralización. La descentralización es uno de los grandes pasos en los desarrollos políticos en el mundo. Y como tal, yo soy un firme convencido de que el 16 de diciembre, que es el evento que nos toca a nosotros analizar, porque se presenta un fenómeno de militarización de la política y militarización de la sociedad, cuando vemos los candidatos que ha propuesto el PSUV o que ha propuesto el presidente, frente a otros candidatos que han sido electos, que han sido seleccionados por quienes son de la región. Y yo creo que ese es un aspecto importante y eso nos debe llevar a nosotros a realizar una de las expresiones quizás más importantes o tan importantes como la del 7 de octubre, que es demostrar que somos capaces de participar. Pero ¿cuál es su opinión concreta del hecho de que Capriles se haya postulado a la gobernación de Miranda? Él no fue electo en la primaria para Miranda. El señor Enríquez Capriles Radosky tenía la gran oportunidad de su vida. Señor director, ¿me puedo parar y decir ese día? Me convierto en el líder de la democracia venezolana, de las fuerzas democráticas. Eso fue lo que yo pensé como ciudadano y como cientista político. Porque además una regla de oro que existe es que los electos en primaria deben ser respetados y deben ir en primaria. Así que usted no está de acuerdo con eso. Eso es lo que usted quiere decir. Más que decir que no estoy de acuerdo, creo... Pero bueno, ¿está de acuerdo o no está de Perdón, acuerdo? No, pero es que pues ya va, pero si me lo usted me lo está diciendo. Si me lo pones en blanco y negro no me das chance de razonar. Okay, si me permites que lo razone, razónelo. Puedo decir... Pero la balanza se va a mover mucho más. Puedo decir que el planteamiento de Capriles, después de haber hecho una campaña heroica, que ni él mismo se la imaginó, extraordinaria, era convertirse en el responsable y en el líder de la política venezolana para los próximos 6 años, para competir en buena lid con quien fuera el candidato dentro de 6 años. Mire, doctor, este programa es crudito y usted sabe cómo hablo yo. Usted lo que está diciendo que él está arriesgando no solamente su liderazgo, el tema visionario de la oposición y lo que pueda ocurrir en Miranda va a permear para los demás. Porque la gente va a decir, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando contigo, Capriles? Si lo que estoy diciendo es muy sencillo, que hay leyes constantes en la política y que el señor Capriles puede perder en Miranda. Y eso lo debe tener claro el señor Capriles desde el mismo momento que corrió el riesgo de ir como candidato a Miranda. Es más, frente a un hecho tan absolutamente concreto como el del 7 de octubre, que apoya y avala el planteamiento del socialismo, yo pienso que el señor Enrique Capriles debió pensar e imaginarse la posibilidad de convertirse en el líder del hecho político trascendental que tiene Venezuela para dentro de 6 años. 6 años es muy poco tiempo en una república. El Twitter y las redes sociales que utilizamos para esa conexión, ¿qué opina usted de ese tema, de la postulación de Enrique Capriles Radosky a la gobernación, a la reelección de Miranda? La traeremos acá, lo que ustedes digan. Ya regresamos. No me ha dicho nada de los nuevos nombramientos del gabinete. Hay un vicepresidente que es civil, que es Nicolás Maduro. Eso no le da un barniz al tema. Felicitaciones.
y no introduce un elemento allí, más que felicitaciones, no introduce un elemento, te están dando un mensaje también, está enviando un mensaje. Yo creo que hay un mensaje nuclear lo que ha hecho el presidente de la República, ¿no? De todas maneras, los venezolanos pensamos que hay demasiados ministerios y que de pronto hay un hombre, como el profesor Giordani o como el caso de Maduro, que tiene dos carteras que lo entendemos como una situación de demasiado peso para el ejercicio, para la eficiencia y para la eficacia. Pues se resolverá en los próximos días. Pero hay otra señal, también hay un periodista en el tema de la comunicación. Eso me parece un aspecto bien importante, porque yo creo que el que haya conocedores, el que haya hombres de la disciplina, permite y garantiza que el planteamiento de la comunicación pueda tener características diferentes y que sea para bien de todos, absolutamente de todos los venezolanos. ¿Usted se siente incómodo dentro de la oposición o incómodo con el oficialismo? Te voy a decir una cosa extraordinaria, me parece una pregunta bien buena. Yo creo que quienes hacemos ciencia política, y esa es la condición mía como ciudadano, no tenemos por qué sentirnos ni bien ni mal en la oposición y o en el oficialismo. Lo que sí tenemos es una enorme e importante responsabilidad con la sociedad, con quienes son nuestros alumnos, con quienes son nuestros candidatos doctorales o candidatos a magíster, para trasladarle la mejor y mayor cantidad de información y de comunicación politológica que tenga que ver con la ciencia. Hoy por hoy, Venezuela está demandando después del 7 de octubre, una discusión sincera, crítica, analítica del hecho electoral. Y tenemos quienes hacemos ciencia política que sin aspavientos ni acomodos de ningún tipo, explicarle a usted, televidente, que es para quien nosotros trabajamos en nuestra responsabilidad social académica, qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos, pero no tan solo eso, ¿por qué? Aquí es muy importante el por qué, porque la política en Venezuela hay que tratar de darle dos visos importantes. Del uso de la ciencia política, uno, que me parece fundamental, y después de la transparencia. Venezuela requiere y demanda de quienes nos presentemos frente a los medios que seamos transparentes, aunque eso pudiera no ser agradable a algunos grupos. Yo creo que hay hoy un planteamiento que rige que haya una expresión suficientemente crítica en ánimos a corregir y a perfeccionar el devenir de Venezuela en lo político. Claro, y no estamos en la víspera de una rebeldía intelectual, de una rebeldía social en el sentido específico de tomar el diálogo como punta de lanza para transformación, porque si yo en la discusión te convenzo a ti, chavista, socialista, que tu vía no es la correcta, termina siendo como favorable esto que están planteando. Yo sí creo, yo soy de los que piensa de que después de un proceso tan extraordinariamente importante como el del 7, aquí la presencia de la crítica es un aspecto fundamental, entiéndase, para ambos sectores y en especial para quienes dentro de la interpretación y análisis que hacemos nosotros en el Centro de Estudios de Política Proyectiva, Cuantitativa y Cualitativa, hubo 3 errores absolutamente marcados. Hubo una linealidad en interpretar la política, hubo un simplismo en interpretar las acciones políticas y hubo además un espejismo para creer que se podía llegar al triunfo electoral y no conocer el centro de gravedad del enemigo, en este caso de las fuerzas oficialistas del presidente Chávez. Porque ahí las redes dicen, bueno, es que se invirtió mucho en el tema estratégico electoral de movilización de los grupos. Bueno, ¿y qué querían? Pues que no se movilizaran. Bueno, no. Es una destreza y una habilidad que forma parte de la organización. Entonces ahora la gente anda quejándose de que se movieron. Pero quejándose de qué. Lo que se pueden quejar, y me parece que eso es muy importante, delicado y grave, es que se haya utilizado a la Guardia Nacional y debe ser responsable ese coronel. Ese coronel o ese general que permitió que eso ocurriera, él debe ser responsable por lo siguiente, porque se viola el artículo 328 de la Constitución y él no está autorizado y nadie está autorizado para violar la Constitución. Pero los personeros de la oposición no están diciendo eso, eso son redes anónimas. Estoy diciendo porque hay una explicación en el ambiente y hay una declaración de un venezolano sobre sus relaciones con un miembro de la Guardia Nacional que permitió y facilitó que eso ocurriese. Eso debe ser investigado. Tiene que ser investigado y debe decirse a la República si esa organización
sirvió para acometer esas tareas de transporte, violando además un plan, porque había un plan militar establecido que es el plan el Plan República, y él no tenía por qué violar, ni existía ninguna autoridad capaz de hacerlo. Ahora, si eso fuese así, entonces, ¿por qué los liderazgos de oposición en ese momento no lo denunciaron como tal, ese día? ¿Por qué? Yo asumo que es un tema que aparece después, que es un tema que se conoce a posteriori y que no se pudo hacer ese día por razones sencillamente de conocimiento. Tenemos que hacer los cortes o los tips de contrapeso. Bueno, una cosa era el presidente Chávez y Enrique Capriles Radonsky y el tema de los debates. Pero yo creo que es la hora de los debates regionales. Nos gustaría ver debatiendo a Bielma Mora con César Pérez Vivas en el Táchira. ¿Y por qué no este canal y los canales regionales prestarnos a esa discusión? En el Zulia, a Francisco Arias Cárdenas y Pablo Pérez. En Monagas queremos ver lo que va a decir el Gato Briceño y Yelitza Santaella. Francisco Ameliache en Carabobo y el Pollo. A ver qué es lo que pasa regionalmente. Vamos a abrir el debate. Está abierto el diálogo y la posibilidad de en contrapeso. Se va a medir el 16 de diciembre el llamado a la eficiencia socialista versus las gestiones de las políticas públicas. Pero lo importante es el dibujo, el nuevo diagrama del mapa político venezolano. Y todos debemos estar vinculados a esa nueva realidad política venezolana que será el 16 de diciembre. A la inmensa comunidad colombiana en Venezuela y en el mundo, nuestros mejores deseos porque en Oslo, Noriega se comience, se fortalezca y se posibilite la paz entre el grupo guerrillero La FARC y el gobierno colombiano. Nuestros mejores deseos y el mejor de los apoyos. No queremos voces negativas para el mundo, ni mucho menos para una nación hermana. Así que, colombianos del mundo, mi abrazo y mi respeto y toda mi solidaridad en este momento importante para la paz de su país. Muchísimas gracias, doctor Bachillano, por haber estado con nosotros. Siempre directo, polémico, sustantivo y profundo. Y vendrán más conversaciones. Esto es Contrapeso, la otra opinión. Wilmer Rosas regresará cuando Dios así lo permita. Hasta entonces.